Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Sí, hacía tiempo que no hacía ningún vídeo, pero es que he estado liado, bastante liadillo, sí. Dos cositas, dos. Una, tenéis una actualización del mod de la traducción. Porque había ciertas cosas que no quedaban bien, ciertas frases que sonaban feo, sonaban mal, y entonces, bueno, pues lo he tenido que estar modificando, pues por ejemplo las fechas, que no quedaba bien, los nombres de los tripulantes, que bueno, mea culpa, se me pasaron, no soy perfecto. Y bueno, pues ya está todo más o menos terminado. Y está todo más o menos bien puestecito para que no haya ningún problema. Eso para empezar. Así que lo podéis descargar, lo descarguéis directamente. Doble clic y él automáticamente elimina el mod anterior. Si no ocurre una catástrofe de esas bíblicas, tiene que hacer su trabajo. Eh, hace unos días, ya hace 4 o 5 días, lo que pasa que, claro, tenía que estar estudiándolos, revisando todo bien. eh, Mandé un ticket a esta gente de Lesta, que, a ver, en comparación con Wargaming, pues tienen ¿cómo decirlo? Una actitud muy mala de contestarte. Sí, aunque parezca mentira, te contestan. Les envías un ticket y te dicen, no, tío, esto es así, 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 así. Y dices, vale, guay, genial, estupendo. Sí, yo me quedé sorprendido por la pregunta que les hice, ahora lo veréis. Porque era pues, más bien para tocar un poquito los huevos Kinder y ver a ver qué me contestaban. Y han sido muy educados, cosa rara también. Oye, yo encantadísimo, encantadísimo. Pero bueno, antes de empezar, ya sabes, si te gusta el vídeo, dale a like, que es gratis, no cuesta nada y además a mí me hace mucha ilusión. Y así hacemos crecer un poquito el canal. Si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que cuando salga algún vídeo y estos señores de YouTube tengan a bien avisarte, pues te avisarán de que ha salido un vídeo nuevo. Y si ya quieres colaborar un poquito con el canal, pues puedes hacerte miembro del canal, que sabéis que es prácticamente nada, es muy poquito lo que cuesta. Y oye, pues a mí me viene muy bien porque me tiro horas y horas y horas haciendo estas cositas, la verdad. Y comenta. Sabéis que contesto a todos los comentarios. Si el comentario es bueno, yo encantado. Y si es desagradable, pues más desagradable soy yo, os lo puedo asegurar. Así que a los trolls que vienen a tocar las narices, chao chachín. Así no. Bueno, vamos con esta gente. Vale, ya lo tengo aquí traducido. Buenos días, me pongo en contacto con ustedes porque he estado viendo algunos errores extraños desde hace un tiempo. Estamos hablando del RNG, el maldito RNG. Vale, hay ciertos juegos donde el generador de números aleatorios, RNG, parece que no quiere que ganes. Y así es, así es. Am, Estás parado, cierras la retícula, disparas y ¡pum! Al suelo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Disparas otra vez y ¡pum! Al suelo. ¿Qué es esto? Pero es que sin moverte, vuelves a disparar y rebota. Y dices, ya está, ya he perdido la partida. Esta partida está perdida. O sea, hagas lo que hagas, esta partida va a estar perdida. Sí o sí. Hay por ahí algo que le dice al RNG, no, no. Y cuando te dicen no, es no. Nada, de ninguna manera. Am, eh, con la retícula. Pasa que aquí pone cuadrícula. Es que las traducciones de Google son un truño.
sinceramente. Cerrada, los disparos caen al suelo, encima del tanque, a los lados, simplemente rebotan o fallan. Incluso con munición explosiva, el disparo rebota, lo cual es imposible. Ya no. Ya no. La GES, si tú disparas y tiene un ángulo de más de 80 grados, te va a rebotar. Que los 80-85. Y rebota. O sea, una bala explosiva que con el simple contacto ya te mete un chorraco que lo flipas y rebota. Vale. Puede que no cause ningún daño, pero no hay forma de que rebote efectivamente. Este tipo de munición explosiva, nunca ha rebotado. Ahora sí. Quiero entender cómo funciona el RNG, pero no encuentro mucha información. Vale, y esta es su respuesta. Hola. Hola. Drasbuche. Calcular la penetración del blindaje es extremadamente complejo. Sí, como lo vas a ver ahora en el siguiente artículo. Y requiere considerar muchos factores: espesor e inclinación del blindaje, tipo y calibre del proyectil, índice de penetración del cañón y mucho más. A mí lo que me da más resquemor es que siempre te ponen mucho más. ¿Qué es mucho más? Dime qué es mucho más. Porque yo puedo entender mucho más muchas cosas. Pero dime qué es. ¿Por qué el RNG hace estas cosas raras? ¿Por qué disparas algunas veces con la retícula cerrada y atraviesa el carro? Dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues eso ahora se explicará. Además, es importante tener en cuenta que el índice de penetración base del blindaje varía en un margen de más o menos 15% respecto a la especificación, y cualquier desviación a la baja dificultará la penetración. Efectivamente. Y además nosotros tenemos otro problema añadido, que es el ping. Ping. Ese ping, ¿qué es lo que hace? Que haya retrasos en el juego. O sea, yo disparo, pasa el carro, pasa otro carro, pasa otro carro y sale mi proyectil. En fin, o sea, a ver, ha sido un poco exagerado, ¿no? Pero ese es el problema del pin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú disparas, él ya hace los cálculos, porque ya tiene una línea y sabe punto inicial, punto final y el blindaje de ese punto final. Si cuando llega la bala, claro, él ya ha hecho los cálculos de una manera muy rápida. Cuando llega el proyectil, o la bala proyectil, como queráis llamarlo, si no está en ese punto, ese RNG, cualquier desviación a la baja dificultará la penetración. Esa desviación a la baja, porque ya no está en ese punto que él había calculado, te lo va a dar como rebote. ¿Qué pasa? Que nos ha pasado en muchas partidas. Un ligero, un medio, que pasa rápido. Tú lo apuntas, disparas y rebota. ¿Por qué? Porque esa línea entre el cañón y el blindaje, ese carro, ya no está donde él había apuntado. O sea, los cálculos que él había hecho ya no sirven. Con lo cual te lo da automáticamente como rebote. Algunos dirán, ¿qué estás diciendo? Pero por Dios bendito, eso es un sacrilegio. No, eso es real. Eso es real. Un proyectil puede impactar en cualquier punto del centro de la puntería, ¿vale? De la retícula. Si un proyectil no alcanza el objetivo previsto, pero permanece dentro del círculo de puntería, no hay error. Así es como el juego gestiona la dispersión. Vamos a verlo. Bien, yo tengo este bonito Abrams, ¿vale? Y la retícula, porque estoy lejos, me coge gran parte del carro.
¿Qué ocurre? Que hay muchas zonas que están fuera de lo que es el carro. Bien, aunque tú lo tengas cerrado y apuntes aquí, puedes darle aquí, 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 ahí, que pase. ¿Por qué? Porque está fuera de digamos, fuera del carro. Entonces, cualquier disparo que tú cierres, hagas el disparo y se vaya, no es un error. Está todavía dentro de la retícula, con lo cual no es un fallo. Es como el RNG gestiona la dispersión en el juego. O sea que realmente sí has dado dentro, porque además os quiero recordar que las retículas se hicieron un poquitín más pequeñas y en teoría darían más bien en la parte central del carro. Pero no siempre. Tienes tu dispersión. Si disparas aquí, pues sabes que a lo mejor tienes 0,30, estás a 100 metros, tienes una dispersión de 30 centímetros y se te puede ir fuera. Bueno, pues eso, según esta gente, está bien, es correcto. No hay ningún problema. Ahora, lo dejamos con la colección. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros decimos, he cerrado la retícula, como le he comentado yo, he cerrado la retícula. Tengo la retícula prácticamente en el carro y no puedo fallar. Bueno, pero puedes fallar. Así es. Vale, puedes leer más sobre cómo funcionan los mecanismos de penetración del blindaje. Súper interesante. Sí, sé que esto a muchos os trae sin cuidado. Pero si conoces cómo funciona esto, podrás aprovecharte de él. ¿Cómo funciona la penetración del blindaje? Vale, aquí es donde hay que agarrarse bien, porque esto es... madre mía. En fin, esto... Ojito, ojito. Vale, el proyectil puede impactar en cualquier punto del círculo de la puntería. Ya lo tenemos claro. Si ese punto queda por fuera, pero está dentro de la retícula, no es un fallo. Para ellos no es un fallo. Para ti sí. Porque dices, joder, con lo grande que es el carro, y había una esquinita que no estaba y ha pasado el proyectil por ahí, pues vaya tela. Bien, pues es que es así. Es así. Es como el RNG gestiona la dispersión. Así que ajo, agua y resina. La capacidad de penetración de los proyectiles perforantes de calibre inferior al estándar disminuye a medida de que aumenta la distancia al objetivo. Muchas veces ni nos fijamos a qué distancia está el objetivo. Nos fiamos más de la retícula y de la cruceta que nos dice, está en verde. Tú dices, ya está, le sacudo. No. No. Por una razón muy simple. Esa retícula, esa cruceta, esa cruz filial, lo único que hace es que dice, vale, cañón de 105 milímetros, penetra 200. Blindaje, 90. 200 a 90, entra. No, porque no tiene en cuenta ni distancia, no tiene en cuenta los ángulos de penetración, no tiene en cuenta nada. Simplemente es una ayuda orientativa, nada más. No sirve para decir, joder, que estaba en verde, Capi. No sirve para decir, estaba en verde y he fallado. Pues ya sabes por qué has fallado. Porque tú tienes una penetración, el carro tiene un blindaje, pero no hay más cálculos. Por lo tanto, a ti te lo va a dar como bueno, vas a penetrar, porque penetras más que el blindaje que tienes, pero no tiene en cuenta distancias, no tiene en cuenta velocidad de proyectil, no tiene en cuenta ángulo normalizado, no tiene en cuenta nada. Entonces por eso te lo da como bueno, pero no funciona así. El proyectil sigue una trayectoria balística. Esto se aplica a todos los cañones, sin embargo los cazacarros tienen una velocidad inicial bastante lenta, por lo que la trayectoria del proyectil es casi rectilínea, casi.
casi, pero no lo es. Lo que puede provocar una desviación. La mira tiene esto en cuenta y nuestra área de impacto calculada. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que los cañones cortos que tienen un calibre muy grande hacen un tiro casi parabólico. O sea, no es un tiro tenso, sino más bien un tiro curvo. Y luego al final cae. Ellos dicen que tienen en cuenta ese ángulo de caída y que tienen en cuenta eh, la línea de impacto calculada. Bueno, bueno, pero no es lo mismo que tú calcules. Volvamos otra vez a la branch. El impacto aquí que te dé aquí. Aquí, por la... tú apuntas aquí, ¿vale? Porque tú cuando estás mirando por la retícula, tú tienes una línea directa. En cambio, el proyectil hace una pequeña parábola. Cae. Tú caes aquí con el ángulo que tiene y te va a rebotar. Tú dices, vaya, vaya. ¿Qué es lo que pasa? Que los que juegan muy bien apuntan aquí para que caiga aquí. O apuntan aquí para que caiga aquí. Y si nos vamos a la parte trasera, apuntas aquí para que el proyectil haga así y caiga aquí, que es la parte más blandita. Y sabes que ahí vas a penetrar. Al garaje otra vez. Sí, a mí llegó un punto en que me hizo la cabeza. ¡Puf! O sea, la cantidad de variables, cantidad de historias que tiene que hacer para que luego falles el disparo. Dices, ole. El cálculo de la penetración del blindaje de un proyectil en función del valor medio, especificado en las características tácticas y técnicas del cañón, es más menos 15. Sí, lo bajaron de más menos 25, que es como lo tienen en World of Tanks, a más menos 15. ¿Se nota? Sí se nota. Sí se nota, pero claro, sabiendo qué es lo que tienes que hacer y sabiendo cómo tienes que disparar. Y esto es muy importante. Verificación de rebote. Los proyectiles perforantes y sus calibres rebotan si el ángulo de impacto con blindaje del tanque es de 70 grados o más. ¿Vale? Pues os digo, el ángulo de incidencia, si es mayor de 70 grados, te va a rebotar. Siempre. 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 No se producen rebotes si el calibre del cañón es más de 3 veces 3 veces mayor que el espesor del blindaje. En ese caso, el proyectil intenta penetrar el blindaje independientemente del ángulo de impacto. Tampoco se producen rebotes al impactar contra módulos externos, como chasis, dispositivos de observación, etc. Ahí, como te apunten ahí, te van a dar ahí. La normalización. Dios mío. Sacar las calculadoras científicas, por favor. La regla... Vale, cálculo de la normalización. La regla de los dos calibres. Si el calibre del proyectil supera el espesor de la armadura, incluyendo el ángulo de entrada, en más del doble, entonces el ángulo de normalización aumentará según la siguiente regla. Normalización total igual al ángulo de normalización del proyectil por 1,4 por el calibre del proyectil, partido de la armadura en el punto de impacto. Muchas matemáticas para luego fallar el disparo. Sí, sí. Los proyectiles HIT son munición especializada que se encuentra en algunos tipos de vehículos. Suelen emplearse con cañón corto y baja velocidad inicial. El daño que inflige a un tanque es generalmente similar al de los proyectiles perforantes, pero la penetración es significativamente mayor debido a la mecánica de penetración del blindaje. Sí, la energía cinética del proyectil no se utiliza para penetrar el blindaje. La penetración se produce por la conservación de la carcasa metálica del proyectil HIT en líquido bajo alta presión. Bajo esta presión, el blindaje monolítico se comporta como un líquido, lo que resulta en la penetración. O sea,
el hit lo que hace es que al impactar suelta un chorro digamos, de fuego, que lo que hace es que funde el blindaje donde ha hecho el impacto. Y por eso penetra. El otro, el APFDS, que es el Sabot, es diferente porque es una flecha. Se le llama flecha también, munición flecha. Los proyectiles acumulativos no se normalizan y rebotan a los 85 grados, que es lo que os he dicho. Un hit rebota. Ahora rebota a los 85 grados. Bueno, el ángulo de inclinación mayor de 85 grados lo que va a hacer es rebotar. Ya está. Sí o sí. Antes, puff, a lo mejor no te hacía daño, pero ahora rebota. Por eso muchas veces hemos visto, pero vamos a ver, si le he tirado un hit, ¿por qué ha rebotado si no tiene que rebotar? Bueno, pues sí rebota. De hecho, esto se ha actualizado hace 2 meses. Y a nadie le han dicho nada. ¿Vale? Los proyectiles acumulativos no se normalizan. Vale, la regla de los 3 calibres no se aplica a este tipo de proyectil, ya que se forma un chorro acumulativo inmediatamente después del impacto. Eso es. El Sabot, que es la flecha. Se trata de un proyectil de alta velocidad con mayor capacidad de penetración del blindaje. Tiene un ángulo de normalización de 3 grados y rebota a 80 grados. O sea que rebota. Y rebota mucho. Rebota mucho. Muchísimo. Muchísimo. Los APFSDS o el Sabot son la munición que usa los Tier 11 y rebotan. Ahora, como te engatille de frente, estás apañado, ¿eh? La tasa de penetración del blindaje del APFDS SDS está sujeta a la regla de más o menos 15%, evidentemente. Daño causado por el proyectil aumenta literalmente con la distancia recorrida dentro del tanque. Yo creo que esto ya lo vimos. Cuanto más penetre dentro del tanque, o sea, si entra por aquí, sale por aquí atrás y te ha destrozado la partida. Si entra por aquí y sale por aquí, ha recorrido menos distancia, con lo cual te hace menos daño. Y si entra, por ejemplo, por aquí y sale por aquí, pues a lo mejor te hace 200 de daño. Pero aquí a lo mejor te quita 900. Y ya te digo, te apaña la partida entera. Eso ya lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, no viene nada mal darle una vueltecilla, porque hay veces que se nos olvidan las cosas. Vale, penetración. Vale, ahora sí esto es importante. Un ejemplo simplificado, hiper simplificado, del disparo de un cañón. ¿Vale? El T5E5 de 105 milímetros, con una penetración de blindaje de 198. Vale, con APCR 245. Contra un ARL44 que tiene un blindaje de 120 milímetros. ¿Vale? Blindaje de 120 milímetros. El ancho. ¿Vale? Luego hay que ver el ancho que tiene por la plancha. Como está inclinada, la inclinación de la plancha te da más espesor. ¿Vale? Blindaje de la torreta de 110. Bien. Como vemos aquí, no es lo mismo. Es que si paso, esto se quita. Bueno, no es lo mismo penetrar el blindaje así que así. ¿Por qué? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, aquí veis que tiene una inclinación. Esa inclinación le agrega milímetros al blindaje, porque no es lo mismo que esté así que esté así. La zona que tiene que recorrer es mayor. Si es una plancha plana, lo va a penetrar, pero si tiene esta inclinación, lo normal es que no lo penetre, porque tiene que pasar más milímetros. ¿Vale? No es lo mismo penetrar así que penetrar así. No es lo mismo. ¿Vale? Y aquí ya pues nos da una fórmula
Pues para ver cómo se va a comportar el proyectil incidiendo en el glacis del ARL-44. Rápido porque esto te hace puff, y además son matemáticas ya de ingeniería aeronáutica. El espesor del blindaje reducido de cualquier tanque en el caso general será un valor expresado por la fórmula, vale, x por 1 partido del coseno de y igual a z, vale. X es el espesor de la lámina en el punto de impacto. Y es el ángulo con respecto a la normal en el que el proyectil y el blindaje entran en contacto. O sea, esto. Este ángulo que hace es lo que te va a dar esa variable i. Y z es el espesor del blindaje en milímetros. O sea, esto. A ver, la plancha mide 10 milímetros, pero como se inclina, pasa a 14 milímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de 120 milímetros nos pasa a 209 milímetros por esta fórmula. Tú dices, ¿es que tiene 120 milímetros? Sí, claro, así, recta. Pero al estar inclinada, tiene más recorrido, con lo cual es más espeso. Y por lo general no vas a entrar. Teniendo en cuenta munición, teniendo en cuenta distancia, teniendo en cuenta proyectil, cañón, ángulo de inclinación. O sea, al final son demasiados cálculos para que estés ahí con la calculadora viendo 100 metros, a ver si llego tal. Bueno. 209 milímetros. Hemos pasado de 120 a 209 milímetros. Por eso muchas veces dices, joder, es que le he dado en el glacis y no ha penetrado. Me ha rebotado. Precisamente. Porque el ángulo era mucho mayor y te ha metido más milímetros de los que tú en ese momento pensabas. Esto supera el índice de penetración de blindaje del arma, que hemos dicho que era 198, y estos son 209. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, o bien la placa de blindaje no será penetrada, o bien los proyectiles rebotarán. Si el ángulo de impacto es igual o superior a 70 grados, pues ahí lo tienes. Este, por ejemplo. Tú le apuntas aquí, pero en el momento de que llega el proyectil, él baja, el ángulo es mayor, por lo tanto te va a rebotar. Tú dices, si le he dado en el glacis, claro, pero el ángulo ha pasado de esto a esto, con lo cual te va a rebotar. En fin, muchas cosas, un dolor de tarro impresionante para decirte, tío, lo que es lo que hay. El RNG dice que no vas a ganar, no vas a ganar. El RNG dice que va a rebotar y rebotar. Pierdes datos, paquetes, que hay veces que se nos pone el circulito, en vez de estar en verde al lado del pin, se pone en rojo, estás perdiendo paquetes, con lo cual lo normal es que fallen los disparos. Lo normal. Son muchos factores a tener en cuenta para después no saber si vas a impactar o no saber si... también, esto ya es cosecha propia, me he dado cuenta muchas veces, he estado viendo partidas de creadores de contenido de allí, de las estepas, que van con cuentas especiales. Sí, hace unos días vi a uno, eh, se metió entre pecho y espalda pues como 150 partidas, que además hicieron un maratón, él, el hermano, la novia, la amiga de la novia, otra perreando, o sea, no lo podéis ni imaginar. Sí. Y de las 150 partidas ganó más de 110, 115 o 16 creo que eran. O sea, eso por estadística, ojito, ojito, ojito.
Porque según va pasando el tiempo, tu cerebro ya no discurre, tienes que pararte, tienes que... En fin, son muchas cosas. Eh, ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, pues fijaros bien en las cuentas, que las cuentas al final ponen plus. Yo he preguntado por esas cuentas y me han dicho que son cuentas para contributos. Lo mismo en Wargaming que lo mismo en Mirtanco. Te da igual. Esas cuentas son para esos señores y esas cuentas, pues, vamos a decir que van chetadas. Vamos, que les han metido esteroides en cantidades industriales. ¿Para qué? Para que hagas unas partidacas de la leche, la gente las vea y diga, ay, quiero ese carro. Que es que mira, fulanito de tal, Joven, Eva, el que sea, es que se hace 7 partidas y las 7 ha metido más de 8.000 de daño. Claro, él, con su cuenta. Tú ni de coña. Y yo menos. Es una forma de enganchar a la gente. Ni más ni menos. En fin, bueno. Este ha sido el vídeo de hoy. Sabéis, podéis descargaros la actualización del mod. Que como siempre la dejo para que la podáis descargar. Y bueno, pues espero no recibir muchas críticas. En fin, lo que es lo que es. ¿Complicado? Sí. Errores, para ellos ninguno. Ninguno. Está dentro de la retícula, ha disparado dentro de la retícula. ¿Que luego se va? Bueno, vaya penas. Pues sí, sí señores. Así que disparos desde cerquita, que cubra toda la retícula y ojito a qué zona del carro disparas. Señores, nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.